bienvenidos una vez más aquí a Empleo Listo TV. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Está con nosotros Xcaret García Flores, que es coach laboral en consultoría en desarrollo. Bienvenida, Xcaret. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Empleo Listo por la invitación, por el honor que me dan de estar aquí con ustedes y muchísimas gracias a ustedes por estarnos escuchando hoy. Perfecto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos llama mucho la atención, que son las entrevistas laborales y esos errores que todos cometemos, pero pues a veces no nos damos cuenta de esos errores. Entonces, bueno, antes de entrar en tema, quiero contarles un poquito sobre Xcaret. Xcaret fue jefa de recursos humanos en Croma Labs y también fue generalista de recursos humanos para L'Oréal. Entonces, bueno, la verdad es que tiene muchísima experiencia y ahorita es fundadora y coach laboral en consultoría en desarrollo. Cuéntanos un poquito más sobre consultoría en desarrollo. Claro que sí, pues bueno, miren, aquí en Consultoría en Desarrollo nosotros nos enfocamos en ustedes, que son las personas que se encuentran en la búsqueda de empleo. Nos enfocamos en ayudarlos para que puedan obtener el empleo que desean y también en crear y generar contenido que les ayude a obtener el empleo que tanto desean, ese empleo que ustedes consideran su empleo ideal. Perfecto. Muy bien, entonces pues ya saben, también si tienen alguna duda nos pueden mandar mensajitos. Ahorita vamos a estar contestando mensajes en este Facebook Live. Y bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Primero queremos hablar, antes siquiera de la entrevista laboral, queremos hablar sobre cómo saber qué trabajo hay que postularse, ¿no? Digamos, estamos buscando trabajo en Empleo Listo y estás viendo las vacantes. Entonces, ¿a cuál trabajo me tengo que postular? ¿Qué tengo que ver para postularme a ese trabajo? Claro, bueno, como lo comenta Fernanda, punto número 1, tienen que ir inmediatamente a Empleo Listo para que puedan revisar todas las ofertas de empleo que tienen preparadas para nosotros. Y lo segundo, bueno, tenemos que buscar una oferta que nos interese a nosotros, en donde nosotros nos queramos trabajar, desenvolver. Esta posición, pues bueno, ya depende mucho de lo que tú quieras realizar. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a identificar? Pues primero tenemos que evaluar si las actividades que vamos a realizar son actividades tanto con Periscope como con Facebook. Vamos a, perdona mis No, no te preocupes. Entonces ahorita volvemos a esto. Ok, creo que ya está otra vez, ya regresamos. Tenemos un poquito de problemas técnicos, pero bueno, nada que no se pueda arreglar. Creo que todavía la cámara está un poco inestable, pero bueno, problemas técnicos que cualquiera puede sufrir. Y más cuando son cosas en vivo, ¿no? Exactamente. Eso sucede mucho, pero bueno, vamos a intentar que esto se arregle pronto. Y en lo que vamos preparando esto, yo les recomiendo que vayan preparando sus preguntas. No se sientan tímidos, no se preocupen. Si piensan que su pregunta es tonta, pueden hacer cualquier pregunta y con mucho gusto se las respondemos. Así es como mucho más fácil preguntar cuando tienen la oportunidad pues de tener una experta, bueno, especialista en recursos humanos como Xcaret. Entonces, bueno, estamos viendo que ya nos veamos, pero no estamos enfocadas. Entonces, creo que ya estamos. Creo que ya está. Creo que sí. Bueno, entonces, estábamos en esto, de las personas cuando se postulan a una vacante, ¿qué necesitan saber antes siquiera de postularse? Claro, como les comentaba hace un momento, lo más importante para mí es que las actividades que tú vas a realizar en tu día a día realmente te gusten, ¿no? A veces decimos, ya por la desesperación me voy a postular en este empleo, pero ni siquiera nos gusta lo que vamos a realizar en el día a día. Entonces es muy importante que realmente nos gusten las actividades que vamos a hacer. Lo segundo es verificar que los requisitos que nos está pidiendo la empresa efectivamente los cumplamos. Hay un punto aquí muy importante que muchas veces me preguntan, ¿no? Bueno, pero ¿cómo sé si sí me puedo postular o cómo sé si no me puedo postular? Hay requisitos que son indispensables para la posición. Entonces, si tú al lado de la edad, el sexo, ves que dice indispensable sexo masculino, entonces yo te recomiendo que no te postules. ¿Por qué? Porque hay posiciones que sí son como muy específicas, ¿no? Por ejemplo, hablemos de una posición de un chofer. Normalmente buscan las empresas una persona del sexo masculino, no porque no crean que las mujeres no pueden conducir,
Claro. sino porque a veces van en rutas de riesgo y entonces es más factible que a un hombre se pueda defender que una mujer. Claro. ¿No? Claro. Entonces, cuando tú veas la leyenda indispensable, ahí yo te recomendaría que no te postules, porque eso es un punto muy importante en la oferta de empleo. Si tú ves que dice, por ejemplo, de 18 y tienes 17 o dice 19 y tienes 18, no te preocupes. Tú puedes manda tu oferta y el reclutador es el que va a definir si te considera o no para la oferta de empleo. Otra cosa que es muy importante es que verifiques que la zona en donde tú está ubicada la empresa realmente quede cerca de tu domicilio. Porque ¿qué es lo que pasa? Nos postulamos a la oferta de empleo y vemos un salario, no sé, vamos a pensar 6,000 pesos mensuales, pero no nos damos cuenta que en pasajes nos gastamos 50 pesos diarios. Entonces imagínate en una semana de una jornada de lunes a sábado, y si luego nos toca trabajar los domingos, peor. Entonces todo el dinero se te va a ir en el pasaje. Entonces vas a terminar renunciando y vas a decir, es que no me alcanza y lo siento, y esto te va a generar inestabilidad laboral. Exacto. Y por eso hay mucha gente que no dura en los trabajos, porque no toma en cuenta este tipo de consejos o no toma en cuenta este tipo de factores que a la larga pues es lo que define cómo vamos y cuánto tiempo vamos a durar en nuestro trabajo, ¿no? Exactamente. Si en la oferta de empleo no especifica la zona, o sea, sí va a decir Ciudad de México, sí va a decir Estado de México, pero si no especifica concretamente el municipio, por ejemplo, la delegación, cuando el reclutador se ponga en contacto contigo, cuando recibas esa llamada del reclutador, pregúntale, me interesa mucho trabajar con ustedes, pero quisiera saber en dónde están ubicados para evaluar si te alcanza o no te alcanza. Si me conviene o no me conviene. Exactamente. Claro. Y digamos, bueno, ya revisé, ya veo que es una vacante que me queda cerca de mi casa, que el salario es lo que yo estoy buscando y que aparte son actividades que yo puedo realizar, porque también pasa mucho que la gente por la necesidad a lo mejor y no nos postulamos a vacantes que decimos, híjole, es que bueno, pues medio sí lo sé hacer entonces, pero digamos, ya cumplimos con todo esto. Ya me llamaron o ya tengo oportunidad de ir a una entrevista laboral. ¿Qué pasa después? ¿Qué sucede a la hora que te dicen ya ven? O sea, ¿qué tips le podrías dar a las personas que ya consiguieron una entrevista laboral? Claro. Bueno, mira, algo que la mayoría de nosotros no hacemos y que yo realmente se los recomiendo mucho, va a parecer para algunos como un tip muy obvio. Haz cuentas de realmente cuánto es lo que tú necesitas. Porque a veces decimos, creo que yo necesito 4,000 pesos mensuales. Pero a la hora de la hora, platicando con la esposa o con el esposo, nos damos cuenta que no nos alcanza con 4,000. Entonces es muy importante que identifiques cuál es el sueldo que tú estás dispuesto a percibir. Lo segundo, nuevamente, platica con tu pareja, esposo o esposa, ¿qué turnos estás dispuesto a trabajar? ¿Por qué? Porque vamos a la entrevista de trabajo y el reclutador nos dice, mira, únicamente por el momento tengo segundo o tercer turno. ¿Quieres aceptar alguno de esos turnos? Y entonces a lo mejor tu esposa dice, no, tú búscate el primero para que yo cuide a los niños y yo me meto en el segundo, ¿no? Entonces eso también es muy importante que lo evalúes, que lo platiques con tu pareja para que puedan ver cómo van a cuidar a sus hijos, ¿no? Porque eso también es muy importante. Lo segundo, yo te recomiendo que investigues la ubicación de la empresa, como ya lo habíamos platicado, para que te des cuenta si sí es factible o no es factible que tú trabajes para la misma. Si te das cuenta que no es factible, yo te recomiendo que te pongas en contacto con el reclutador, que le pidas una disculpa y que le digas, oye, no voy a presentarme a la entrevista de trabajo porque me acabo de dar cuenta que la ubicación es muy retirada de mi domicilio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos esto? El reclutador va a decir, pues mira, qué amable que me avisó, que no me dejó plantado. Y te recuerdo que entre nosotros nos compartimos cartera. Entonces aquí lo que el reclutador va a hacer es compartir tu información y seguramente otras empresas se van a poner en contacto contigo. Eso es bien importante porque muchas veces decimos, bueno, pues ya no voy, no pasa nada. Entonces, finalmente es bien importante siempre tener como esta cortesía de avisarle al reclutador porque finalmente pues nos va a beneficiar. Ahora que tú dices, esta parte de que comparten cartera está increíble, es un súper tip para todos. O sea, cuando tengan algún problema y no puedan acudir a una entrevista laboral, es mejor ponerse en contacto con la gente que te está
invitando a la entrevista para decirle que no puedes porque pues esto podría ser perjudicial para ti en algún punto, ¿no? Exactamente, sí, nosotros clasificamos la cartera, que es las solicitudes de empleo que recibimos, como positiva o negativa. Perfecto. Entonces, en la negativa obviamente no la vamos a compartir, quedas prácticamente como fichado como un candidato negativo, y la cartera positiva, pues obviamente esta sí la compartimos, y yo te puedo decir porque me pasó que yo decía, mira, este candidato no se quedó porque se dio cuenta que no le alcanzaba, pero yo te lo recomiendo porque durante todo el proceso de selección su desempeño fue realmente muy bueno. Claro. Y son a los primeros que llaman. Perfecto. Oye, tenemos algunas preguntas aquí en nuestro Facebook Claro. Live. Dice, hola, me llamo Juana, quisiera que me ayudaran a darme trabajo. Busco en una fábrica. Bueno, nos están preguntando dónde pueden encontrar trabajo. Juana, lo que nosotros te recomendamos es que entres a nuestra bolsa de trabajo, que sea www.empleolisto.com. Ahí vas a poder encontrar miles de ofertas de trabajo y pues tú las checas y, como dice Xcaret, checas la que te quede más cerquita de tu casa, la que te convenga económicamente y te postulas. En cuanto te postules, le va a llegar a los reclutadores y ellos se van a poner en contacto contigo si deciden que pues eres idónea para el trabajo. También tenemos una pregunta de Bian. Dice, ¿por qué te limitan la edad a 30 años? O sea, que hay vacantes laborales donde te limitan la edad a 30 años. ¿Esto es algo común o qué pasa? O sea... Mira, en mi experiencia, y te puedo decir que yo he trabajado para empresas transnacionales y para pequeñas empresas, o sea, he estado en los dos tipos de empresas, realmente no se limita la contratación de una persona por la edad. Hay ocasiones que hay posiciones que sí son muy específicas. Por ejemplo, te puedo mencionar que cuando hacemos reclutamiento para ciertas empresas, por la naturaleza del puesto, se piden ciertos requisitos como estatura, peso y todo, ¿no? O sea, se mide toda esa parte. Y mucha gente dirá, pues qué exagerado que pidan la estatura, pero por ejemplo, para un montacarguista, claro, principalmente el de hombre a pie, sí necesitas un tope de estatura, porque si no, no va a alcanzar los monitores para poder maniobrar el montacargas y va a chocar contra la estructura del mismo montacargas. Entonces, en ocasiones existen ese tipo de limitantes. Como te lo comentaba, si tú ves que dice, por ejemplo, de 26 a 30 y no dice indispensable, postúlate. Permítele al reclutador decidir si eres o no la persona que está buscando. Porque a veces decimos, es que busco una persona de 30 para que sea ágil, sea movida, pero cuando te vea va a decir, mira, esta persona sí es movida, sí se ve que es ágil, sí se ve que le va a echar ganas, entonces te van a dar definitivamente la oportunidad. Claro. Entonces, pues sí, o sea, la edad, a menos de que la vacante diga que es una limitante, realmente pueden postularse, ¿no? Sí, yo no le veo ningún problema. Perfecto. Sigamos con lo que nos siguen preguntando más. Tengo yo una duda. Muchas personas tienen como esta pregunta de ¿qué tan, temprano o tarde tengo que llegar a una entrevista laboral? Porque hay personas que llegan una hora antes o hay gente que llega arrasando, a la hora. Entonces, ¿qué tan bien se ve que a lo mejor llegues media hora antes? ¿Qué tanto a los reclutadores dicen, híjole, es que está allá afuera esperando y yo todavía... ¿A qué hora sería como lo ideal para llegar a una entrevista laboral? Claro, yo les recomiendo que siempre consideren 30 minutos antes, 20 minutos antes, porque recordemos que en la actualidad existen diversos filtros. Entonces, no nada más es pasar el filtro de seguridad. Si vamos a una empresa, por ejemplo, que es una fábrica, pues llegan a tener ciertos filtros de que no puedes ingresar con cierto tipo de productos, no puedes ingresar con esto. Entonces, en lo que te revisan, en lo que te registras, en lo que ves que sí tienes, en lo que ves que no tienes, pasas a recepción, en lo que recepción menciona, te comunica. Entonces, en esto ya pasó cierto tiempo, que yo te puedo decir que aproximadamente pueden ser 20 minutos, considerando que no hayan más personas en la fila. Claro. Y otra cosa que yo les recomiendo mucho es que cuando ustedes lleguen, en recepción pasan muchísimas cosas y aquí ustedes pueden evaluar. A veces pasa el personal hacia el comedor, por ejemplo. Entonces tú puedes ver ahí cómo
cómo está el personal, si está estresado, si está tranquilo, si van relajados, y esto te puede ayudar a evaluar el clima laboral dentro de la organización. Porque recuerda, no se trata nada más de encontrar un empleo por encontrar, se trata de que tú encuentres un empleo que realmente te llene en todos los aspectos, ¿no? Te haga feliz, ¿no? Trabajar, el despertarte en la mañana y decir, voy a ir a trabajar y voy contento, ¿no? Exactamente, y si es posible. Perfecto, tenemos más preguntas. Aquí nos habla Jessy Reyes y nos dice, ¿cuáles son los factores que toma un reclutador al hacer una primera entrevista y el candidato pase a ser apto para un trabajo o pueda seguir en un filtro para la selección del personal? Ok, por lo que le estoy entendiendo, ¿Jessy se llama? Se llama, sí, Jessy. Jessy, por lo que estoy entendiendo, Jessy, tú quieres que te diga en qué se fija el reclutador, ¿no? Exactamente, es lo que nos está explicando. Lo que nos está preguntando, o también lo que yo entiendo es, cuando mandas una solicitud o algo, ¿cómo te haces acreedor a esa entrevista? ¿Qué es en lo que se fija para que te llamen a una entrevista? Ah, ok, perfecto. Bueno, uno, tenemos que cuidar la imagen de nuestra solicitud de empleo, ¿no? Que no esté arrugada, que no esté sucia, eso es bien importante. Tachoneada, ¿no? Sí, También. tachoneada, exactamente. Lo segundo, hay que cuidar la letra, porque en ocasiones ni siquiera entendemos qué es lo que está diciendo el candidato. Y tercero, de verdad que parece como muy obvio, pero se los juro que me pasa y me sigue pasando. Tenemos que revisar que nuestros datos de contacto estén bien. Ajá, porque luego, ¿qué es lo que pasa? Está uno ahí marcando y no entra la llamada, está suspendido el teléfono, está descolgado. Y entonces los candidatos dicen, ¿por qué no me llama el reclutador? Y nosotros decimos, ¿por qué no me contesta? ¿por qué no me contestas? Claro. ¿No? Y aquí también hay otro punto bien importante. Por favor, coméntenle a sus familiares que están en la búsqueda de empleo. Porque me pasó en muchas ocasiones que me ponía en contacto y me los negaban, ¿no? Me decían, no se encuentra, porque piensan que son del banco para ofrecer tarjetas de crédito y esas cosas. Y entonces cuando yo les decía, es que hablo para una oferta de empleo, permítame un segundo, ¿no? Entonces eso ya se ve un poquito como que, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué me lo están negando por un lado y por qué por el otro lado ya me dijeron que sí? Entonces yo te recomiendo que aquí le avises a todas las personas que contesten el teléfono que te encuentras en la búsqueda de empleo para que por favor no te nieguen, cuiden que no esté el teléfono descolgado, que no esté el niño jugando con el teléfono y revisa que tus datos de contacto, teléfono, celular estén correctos, que estén activos para que... O hasta con el correo electrónico, ¿no? Porque hay veces que por escribirlo tan rápido ponemos, o sea, lo escribimos mal. Entonces, pues a la hora que el reclutador manda el mensaje, pues no le llega, ¿no? Eso nos pasa mucho a nosotros en Empleo Listo, a veces que pues quieren postularse, se postulan y entonces los reclutadores nos dicen, oye, pero pues es que no conecta, ¿no? Entonces, por andarlo escribiendo tan rápido a la hora del registro, pues no se dan cuenta que a lo mejor escribieron .com o Gmail lo escribieron mal, ¿no? Entonces siempre hay que tener como mucho cuidado exactamente con tus datos de contacto. Ese es un súper tip que todos deberíamos de poner en práctica a la hora de buscar empleo. Claro, y aquí fíjate, Fernanda, antes de terminar, también, o sea, si dice ahí teléfono fijo, pone el teléfono fijo en la bolsa de empleo. Perfecto. Y si dice teléfono celular, pone celular, porque a veces uno tiene que estar adivinando, ¿este es celular o este es teléfono fijo? Exactamente. Entonces está uno como que tratando de ahora. Recuerda que hay empresas que tienen muy limitadas las llamadas a celular, entonces yo te recomiendo que de preferencia pongas un teléfono fijo. Ok. Ajá, porque también ese es un punto muy importante. Hay empresas que dicen no pueden hacer llamadas a celular, entonces nos limitan el poder ponernos en contacto con el personal. Claro. Muy bien, chicos, pues entonces ya saben. También tenemos aquí otra pregunta de María José Ledesma, que dice, cuando enviamos un currículum o una solicitud de empleo para una vacante, ¿es bueno o malo exponer las actividades que hemos realizado en trabajos anteriores? Yo te recomiendo que de preferencia realices, regresando a la primera pregunta que me hacía Fernanda, revisa la vacante y coloca las actividades que sí realizaste en tu trabajo anterior. Por ejemplo, si te piden manejo de montacargas, entonces colocas manejo de montacargas, o manejo de escáner, coloca manejo de escáner, porque en ocasiones ponemos información que creemos que es importante, pero para el reclutador no es tan importante. Y si tú colocas el manejo de este tipo de, por ejemplo, el escáner, el manejo de camioneta, por ejemplo, de 3.5, eso le puede ayudar mucho al reclutador para que pueda entender que sí
eres la persona que lo Claro. está buscando. Perfecto, entonces sí definimos como actividades. Sí hay que definir actividades y yo te recomiendo enfócate en las actividades que te están pidiendo en esa vacante. Ajá. Ok, perfecto. Y entonces nos pregunta, Bian, dice, me acaba de pasar el día de ayer, fui a una entrevista y me dijeron que no me veían para el perfil de ayudante general por mi experiencia laboral y estudios, que no saben que los gastos no esperan. Ah, bueno, aquí se está quejando. Entonces, ¿por qué luego no te contratan por estar sobrecalificado? Yo creo que aquí, bien, el problema es que el reclutador identificó algo que no le hizo sentido con tu experiencia. Ajá. A veces uno dice, es que estoy perfecto para el puesto, pero no nos damos cuenta que tenemos actitudes en la entrevista de trabajo que más que ayudarnos, nos afectan, ¿no? Vamos a hacer ejemplos. Me siento así, ¿no? Entonces, imagínate si yo ahorita te estuviera dando la entrevista así, pues dirías, híjole, ¿por qué no se sienta bien, no? Entonces es bien importante que tomemos una postura segura, cómoda, y que respondamos de forma adecuada a las preguntas que nos está haciendo el reclutador. En ocasiones el reclutador nos pregunta, ¿por qué te saliste de tu último empleo? Ah, lo que pasa es que se enfermó la abuela de mi esposo, la tuve que ir a cuidar y pues dejé de presentarme. No le avisé a la empresa y pues ese fue el motivo de mi salida. Entonces el reclutador va a decir, no, pues seguramente me va a hacer lo mismo. Exactamente, no es una persona formal, ¿no? Digamos. Exactamente, no es una persona comprometida. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos diciendo en la entrevista de trabajo? Porque si tú te consideras que cumples el perfil tal cual lo están solicitando, entonces muy probablemente en el desenvolvimiento de tu entrevista de trabajo tuviste actitudes, acciones que al reclutador no le gustaron, claro, como las que te estoy comentando en este o momento. cosas como también que no fuiste con los valores de la empresa, ¿no? O a lo mejor no te encajas dentro del ambiente laboral, porque también eso pasa mucho, que a lo mejor necesitan una persona que sea, pues, no sé, o sea, que tenga sentido del compañerismo o tenga otros sentidos que a lo mejor y no son solamente de actividades o cosas que puedes estudiar o que tienes esa experiencia, sino que más va con la personalidad, ¿no? O sea, dependiendo también del equipo de trabajo. Exactamente. También pueden haber preguntas como, por ejemplo, ¿estás dispuesta a trabajar sábados y domingos? Y dices que no, pues obviamente no te van a considerar. Claro. ¿No? O vas a ver, ¿puedes cambiar de turno? No, no puedo cambiar de turno, entonces tampoco te van a considerar, ¿no? Nosotros estamos buscando personas que estén disponibles para el ambiente de trabajo que vamos a tener. Entonces, si tú dijiste que no tienes esa disponibilidad, el reclutador lo entiende, dice, bueno, no pasa nada, yo entiendo que tú quieres trabajar en un horario fijo por tus necesidades, claro, pero no te voy a considerar. Pero pues a nosotros, pues no. Exactamente. Jessy Reyes ahora sí nos dice, en específico, era cuando nos llaman a entrevista, ¿qué perfil o cuál es el comportamiento corporal que visualiza el reclutador para poder seguir o ser seleccionado para el trabajo? Mira, nosotros buscamos mucha congruencia en el lenguaje corporal y el lenguaje verbal. El lenguaje verbal es lo que dices, que es lo que te estoy diciendo en este momento. Y el lenguaje corporal es el cómo mueves tus manos, cómo te sientas y los gestos que haces con la cara. Si tú, y te lo digo porque me he pasado, preguntas al candidato, ¿estás dispuesto a trabajar en un tercer turno? Y tú dices, sí. El reclutador va a decir, no, es claro que no está dispuesto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque le estás mandando un doble mensaje al reclutador. Por un lado dices sí, pero claramente tu cara le está diciendo al reclutador que no. Entonces, más que querer decir lo que el reclutador quiere escuchar, porque a veces podemos decir, no, es que yo me quiero quedar con el trabajo sí o sí, y voy a decir lo que tenga que decir para quedarme con él. Analiza si realmente es el puesto que tú estás buscando. Claro. ¿Por qué? Porque vas a entrar, vas a estar una semana, te vas a ir, te vas a dar cuenta que no te gustó, invertiste tiempo, invertiste dinero. Así es. El reclutador, en la empresa ya te van a ver mal porque van a decir, mira, nada más vino una semana y dejó el trabajo. Y en el otro empleo, cuando nuevamente te encuentres en la búsqueda de empleo, van a decirte, ¿por qué te saliste de esta empresa? Porque solamente duraste una semana. Exacto. Entonces es muy importante que cuides esos aspectos que sí son muy, muy importantes. Entonces, digamos, cuando duras tú una semana en un trabajo, la verdad,
mejor lo omites, ¿no? En tu siguiente entrevista de trabajo dices, pues la verdad es que ¿para qué lo dices, no? O sí recomiendas que se diga que trabajaste una semana en otro lugar. Mira, yo te recomiendo que sí lo digas porque nosotros tenemos métodos para identificar Ok. en qué empresas has trabajado. Entonces, si nosotros revisamos en tu solicitud, lo que puedes hacer, por ejemplo, es no colocarla en tu solicitud, pero sí mencionarla en la entrevista. Ok. Ajá. O sea, ponemos, por ejemplo, X empresa, en medio la empresa que no duramos y luego está la otra empresa. Entonces, tú lo que puedes hacer es colocar la primera y la última, y la del medio, donde solo duraste una semana, la mencionas. Ok. ¿Para qué? Para que el reclutador no sienta que estás omitiendo la información. Ok. Y aquí yo te recomiendo que seas honesto. Mira, la verdad, solo duré una semana en esta empresa porque me di cuenta que no me alcanzaba, ¿no? Y aprendí de ese error. Ahora sé que tengo que analizar si me alcanza o no me alcanza. Claro. Ajá. O me di cuenta que el ambiente de trabajo era muy pesado. Se vale ser honesto. Claro. Digo, y eso es algo muy importante para todos, ¿no? O sea, la honestidad, porque eso también te dice que eres honesto a la hora de trabajar. Entonces, bueno, es súper importante. También, una duda que todos tenemos es que cuando tú vas a una entrevista no sabes qué ponerte. O sea, ¿qué me pongo dependiendo del perfil o cómo? O sea, ¿qué me recomiendas tú para ponerme en una entrevista laboral? Claro, pues miren, para lo que son los caballeros, yo les recomiendo que de preferencia no tienen que ir como muy elegantes, pero yo sí les recomiendo que vayan, por ejemplo, con un pantalón de mezclilla negro, que tiende, el color negro es un color muy formal. Si no tienen un pantalón negro, pueden ponerse un pantalón de mezclilla, no hay ningún problema, pero debemos de cuidar que el pantalón esté limpio, porque Claro. eso habla de nosotros. Ajá. También les recomiendo que se pongan una camisa, no tienen que ir necesariamente con corbata, solamente la camisa. O una playera tipo polo. Eso es como muy adecuado para el tipo de posición que nosotros estamos buscando. Ahora, para el caso de las damas, igualmente yo no sé cómo te sientas más cómoda. Yo te recomiendo que sí vayas con ropa con la que te sientas cómoda. O sea, si tú no te sientes cómoda con falda, no vayas con falda porque vas a estar todo el tiempo así como que, ay, es que la falda y bájatela, ¿no? Entonces, Sí, claro. eso, en lugar de permitirte que te concentres en la entrevista, te va a mantener en, me tengo que bajar la falda porque se me está subiendo, ¿no? Entonces, llévate un pantalón. Si te sientes cómoda nuevamente, este pantalón puede ser negro, puede ser de mezclilla, puede ser de vestir, y una blusa que te haga lucir bien, con la que tú te sientas segura, que no tenga escote. ¿Por qué? Porque distraemos a la persona que nos está entrevistando. Entonces hay que tener mucho cuidado y podemos mandar un mensaje inadecuado en la entrevista de trabajo, ¿no? Principalmente el mensaje que podemos mandar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, perfecto, pues muchas gracias. También aquí tenemos otra pregunta. Alfredo Montoya nos dice, ¿cómo le puedo hacer para conseguir trabajo? Tengo 42 años. Entonces, tenemos como esa mentalidad de que a lo mejor, y también sucede, pues, que es muy limitado el rango de edades cuando a la hora de trabajar. Es lo que tú comentabas hace rato, o sea, no importa que diga hasta 30 años, o sea, si tienes 42 y ves que cumples realmente con el perfil, pues la idea es postularte, ¿no? O sea, que a lo mejor, y pues que eso no sea un limitante para ti, solamente como tú dijiste al principio de la entrevista, que diga limitante, ¿no? O sea, que diga indispensable, exactamente. Indispensable, sí. Mira, hay una falsa creencia en el mercado de que ya no contratan a personas mayores de 40 años. Y digo, es una falsa creencia porque yo veo que sí los contratan. Y yo te puedo decir, cuando trabajaba como reclutadora, me encantaba contratar a personas mayores de X edad, porque son personas que ya tienen más compromiso, son más estables. No significa que una persona menor de 30 no lo va a hacer, pero difícilmente lo somos. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos ese compromiso, se nos hacen las cosas más fáciles. Entonces, una persona de 40 años, yo te recomendaría que tú te postules, que tú acudas a las entrevistas con una muy buena actitud. Es bien importante que la cuides, con toda la disposición de querer hacer todo el trabajo. ¿Qué es lo que pasa? A veces no queremos contratar a personas mayores de 40 porque luego son como, no, es que ya no puedo hacer eso porque me duele la espalda. O ya no puedo cargar, o ya me da flojera hacer eso, o no voy a hacer lo que me está diciendo el supervisor porque aquí nadie me va a venir a decir cómo tengo que hacer mi trabajo. Claro. Entonces, es
ese tipo de actitudes las que luego hacen que los reclutadores digamos, híjole, mejor más de 40, ¿no? Porque voy a encontrarme personas así. Y entonces esos son los puntos que tú le debes de demostrar al reclutador, que tú no eres una persona que no va a querer hacer su trabajo, que no va a escuchar la crítica constructiva que te va a dar tu jefe, las órdenes que te está dando el supervisor. Exactamente, que estás dispuesto a trabajar bajo las órdenes y bajo pues los lineamientos que la empresa solicita. Exactamente, que eres comprometido, responsable. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí Pauis Martínez nos pregunta, ¿qué tan difícil es usar una bolsa de trabajo? ¿Puedo acceder de manera gratuita? Pues sí, la verdad es que las bolsas de trabajo son súper fáciles de utilizar. Empleo Listo es una bolsa de trabajo completamente gratuita, solamente te registras y pones tus datos, como comentábamos hace rato, pones tus datos perfectamente bien. De verdad no lo tienes que hacer súper rápido, o sea, tómate tu tiempo para ver que lo escribiste bien, para ver que exactamente el número que pusiste va a estar disponible. Le avisas a las personas que pueden contestar ese teléfono, que contesten todas las llamadas, porque estás esperando llamadas para una entrevista de trabajo. Y pues la verdad es que es súper fácil. Empleo Listo es una plataforma súper fácil de utilizar. No es una aplicación, es una página web. Entonces tú te metes, te registras y después vas a poder ver todas las vacantes que tenemos y nada más le das clic al botoncito naranja que dice aplicar esta vacante. Súper importante, como nos mencionaba Xcaret hace ratito, que tengas en cuenta que es un trabajo al que vas a poder ir por la distancia, que es un trabajo que estás dispuesto a aceptar por el dinero y que es un trabajo en el que vas a querer durar, porque pues al final eso es lo que buscan los reclutadores, personas que duren en los trabajos. Entonces, bueno, las bolsas de trabajo son súper fáciles de utilizar. Además, aunado a lo que nos acabas de comentar, Fernanda, una de las ventajas que te da el postularte en una bolsa de empleo es que no tienes que acudir personal y físicamente a cada empresa. Entonces aquí no vas a gastar tiempo, no vas a gastar pasajes, no vas a gastar en lo que es la solicitud de empleo y en tenerla que dejar, y en ocasiones que se pierda, ¿no? Porque se las dejamos a la persona de seguridad y luego el de seguridad se les puede mojar, la pueden perder, no le entregan a recursos humanos. Entonces aquí la ventaja que te da una bolsa de empleo es que si tú la llenas bien desde el principio, vas a poder postularte a todas las ofertas de empleo que se adapten a tus necesidades. Exactamente. Pues sí, es una manera ya mucho mejor de buscar trabajo. Y bueno, vamos a seguir con esto. Jessy Reyes también nos habla y nos dice, es muy cierto eso, es lo que hablábamos de la forma de vestir, del cómo te presentas en una entrevista, como el dicho, como te ven, te tratan. Incluso el peinado. No sé si también se fijan también en el peinado. Sí, nos fijamos en todo. Yo les recomiendo que, por ejemplo, para las mujeres manejemos una joyería discreta. ¿Por qué? Porque a veces llevamos como que el arete y en los aretes como muy grandes, y entonces eso puede hacer que el reclutador se empiece a distraer, que diga, ay, mira qué bonitos aretes, yo quiero unos aretes así, y entonces te deja de escuchar. Entonces hay que tener mucho cuidado en que todo lo que utilicemos en joyería sea discreto, que el peinado también de alguna forma representa el que te estás preparando para la entrevista, ¿no? Si llegas como que todo despeinado, imagínate qué imagen vas a proyectar frente al reclutador, ¿no? La realidad es que no es como que, ay, no, no viene bien peinado y lo voy a descartar por eso. No, la verdad no. Pero sí te puede dar puntos si tengo que elegir entre un candidato u otro. O sea, si tengo un candidato y tengo otro candidato que digo, ay, mira, pero es que él se vino bien vestido, se arregló, se vio que le puso esfuerzo y empeño y que realmente le interesa trabajar en la empresa, entonces nos vamos primero para la primera persona, ¿no? Claro. Y aquí fíjate que me gustaría compartirles una experiencia que viví. Teníamos una persona, yo estaba a cargo de una persona de limpieza, y este señor era una persona que tiene más de 60 años, que admiro profundamente, porque siempre iba con su pantalón de vestir y su camisa. O sea, era una cosa que yo decía, wow, qué increíble que siempre vaya tan bien vestido. Hacía su trabajo de forma increíble, detallada, limpiaba súper bien, hacía su trabajo increíble. Y otras personas de otras áreas lo veían. Y entonces me decían, ¿sabes qué? Yo creo que te lo voy a quitar para darle una posición como almacenista. Claro. Y yo decía, claro, por supuesto, o sea, llévatelo. Y entonces esos pequeños detallitos que a veces uno dice, no, pues es que de limpieza no voy a subir nunca. Y 60 años además. Sí, exactamente.
sí son importantes porque, por ejemplo, a él ya le dieron la oportunidad de tener una mejor posición, con un mejor sueldo y con mayores responsabilidades. Claro que sí. Entonces, estos aspectos, esos pequeños detalles que parecen que no, sí suman. Exactamente, siempre suman. Uh-huh. Y bueno, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué tengo que hacer para que mi currículum llame la atención del reclutador cuando te lo mando por correo? Cuando lo mandas por correo, bueno, aquí es muy importante que en el asunto coloques la posición que tú estás buscando. Uh-huh. Por ejemplo, le puedes poner CV o vacante, Uh-huh. guión, y le puedes poner, por ejemplo, chofer o ventas o call center. Claro. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros reclutamos, yo te lo puedo decir, en lo personal yo reclutaba desde personal operativo, supervisores, jefes, gerentes, hasta directivos. Uh-huh. Entonces, no nada más estamos reclutando una posición, estamos reclutando muchísimas posiciones a la vez. Entonces, nuestros correos se llenan hasta con 300 currículums por vacante. Uh-huh. Entonces, cuando tú ves como reclutador que dice CV y el nombre de la posición, entonces mucho ya más fácil, automáticamente le das clic y dices, claro, para la vacante de call center, por ejemplo, Ajá. y ya le llamas inmediatamente al reclutador, al Perfecto. candidato. Uh-huh. Muy bien. Oye, y cuando ya me llamas a entrevista, ¿qué documentos debo llevar a las entrevistas de trabajo? Porque hay veces que queremos llevar todos, o sea, Uh-huh. queremos llevar, o sea, el acta de defunción de la abuelita, queremos llevar todo. Entonces, ¿cuáles son los documentos que realmente son indispensables para las entrevistas de trabajo? Claro, mira, para la entrevista de trabajo realmente no necesitas ningún documento. Uh-huh. Yo lo que sí les recomiendo es que lleven cartas de recomendación o constancias, copias, únicamente copias, porque si se te pierde la original ya no vas a poder presentarla en la entrevista, en la contratación. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, cuando estés en la entrevista, a veces, en ocasiones, como que decimos, es que me salí porque me dieron de baja. ¿Por qué te dieron de baja? ¿No? Es un foco rojo para nosotros. Claro. Porque recorte de personal. Y entonces ahí como que nosotros empezamos a dudar. Y entonces tú en ese momento le puedes decir, pero yo cuento con mi carta de recomendación. Ah, ok. Y aquí la traigo. Uh-huh. Traigo la copia, ¿no? Entonces ya el reclutador te va a decir, ahora enséñamela, y eso ya le va a dar como más seguridad al reclutador de que tú eres el candidato que está buscando. Ahora, para el tema de la contratación, ahí sí necesitas llevar toda la documentación. ¿Qué es lo que nos piden? Una identificación oficial, que en este caso es el INE. Uh-huh. Te van a pedir original y 1 o 2 copias. Te van a pedir tu número de afiliación al IMSS, tu número de CURP, tu número de RFC, tu comprobante de domicilio. Yo en este caso te recomiendo que el comprobante de domicilio esté actualizado, que no tenga más de 3 meses y que tenga tu dirección correcta. Okay. Porque nosotros utilizamos el comprobante de domicilio para darte de alta ante el IMSS. Y cuando tú quieras acudir a tu clínica, normalmente se te asigna la que corresponde de acuerdo a tu domicilio. Uh-huh. Entonces ya me ha pasado, por experiencia y principalmente con el código postal, que dice, no, es que aquí el código postal dice 54700, te toca una clínica, pero luego el comprobante de domicilio dice 54710 y entonces ya te toca una clínica que te queda muy retirada. Exactamente, entonces por eso es bien importante que el código postal esté correcto. Si no está correcto, tú ponle ahí código de postal 54700 para que cuando el reclutador te esté dando de alta o la persona de recursos humanos te esté dando de alta, pueda darte de acuerdo a tu clínica, porque si no, eso después va a ser un relajo. Un rollo. Para ti principalmente. Exactamente. Te van a pedir tus cartas de recomendación. Nuevamente, sácale copias a color para que no las pierdas, porque estas te las van a estar pidiendo en todos los trabajos en los que acudas. Y te van a pedir fotografías normalmente tamaño infantil para lo que es tu expediente o para elaborar tu credencial de trabajo. Perfecto. Uh-huh. Pues entonces, en resumen, cuando vas a una entrevista no tienes que llevar ningún documento, ya nada más eso es a la hora de la contratación. Exactamente. Perfecto. Uh-huh. Ok, aquí Marijosé Ledesma nos pregunta, ¿cómo podemos tocar el tema del sueldo o percibir sutilmente? ¿Es bueno o malo hacerlo en las entrevistas laborales? Claro, yo te recomiendo que normalmente lo digas al final. Ajá, porque sí se ve un poco extraño que hagas la pregunta así como que me acabo de sentar, oye, ¿cuánto voy a ganar? O sea, déjame primero conocerte, véndete primero y ya después hablamos del sueldo, ¿no? Entonces, estas cosas sí se vale que las preguntas definitivamente,
pero yo sí te recomendaría que te esperaras al final. Normalmente nosotros, cuando ya termina la entrevista y vemos que eres el candidato idóneo, te vamos a decir, mira, para la oferta de empleo estamos ofreciendo tal sueldo, tal horario, tales prestaciones, ¿cómo ves? ¿Te conviene o no te conviene? Claro, perfecto. Oye, también aquí Nubia Barrón, hablando de las cartas de recomendación, nos pregunta, ¿tienen alguna fecha de caducidad? O sea, ¿tienen caducidad las cartas de recomendación? No, por eso yo les digo que le saquen copia, porque ya me ha pasado que me dicen, es que entregué la original en el otro empleo y pues ya no te las dan. Entonces, sí es recomendable que las vayas guardando, las originales te las quedes tú y solo le des la copia al reclutador o a la persona de administración de personal para que para futuros empleos la puedas tener, porque sí tiene validez. Normalmente te van a pedir la de tus 2 o 3 últimos empleos. Entonces, si ya tienes, no sé si este ya es tu 7º trabajo, pues ya no te van a pedir la de los primeros. Claro. Pero hay trabajos en donde ocasiones no nos dan carta de recomendación, solo nos dan constancia. Porque sí tiene mucho peso la carta de recomendación. Ok, entonces hay una diferencia entre constancia y carta de recomendación. Exactamente. La carta de recomendación es la que dice, dice normalmente tu nombre, tu puesto, trabajó de tal a tal fecha y dice, se recomienda a tal persona por haber realizado un excelente trabajo. Y la constancia solamente dice, se hace constar que X persona trabajó en tal puesto de tal a tal fecha ganando tanto. Okay. Hay empresas que dicen, no te puedo dar carta de recomendación porque ya no las damos por lo que tú quieras. Por políticas de la empresa. Entonces yo aquí en este caso te recomiendo que le digas a tu jefe que te dé una carta de recomendación. Claro. Entonces tú le puedes decir a la persona de recursos humanos, me dieron una constancia, pero mi jefe me dio esta carta de recomendación. Claro. Entonces aquí ya dice el de recursos humanos, perfecto. Entonces eso nuevamente hace que el reclutador crea en ti y en tu trabajo. Claro que sí. Perfecto. Oye, y ya estando en la entrevista de trabajo, a todos nos como que nos causa un poco de miedo, ¿no? Ir a las entrevistas. Claro. Y a lo mejor, pues darles unos tips, digamos, o sea, como preguntas que sí o sí hacen los reclutadores. O sea, siempre te deben hacer, o sea, son como del protocolo de la entrevista. O sea, como cuáles son para que todos sepan y se preparen. Claro. Bueno, normalmente va a empezar con tu solicitud, va a empezar con los primeros datos, que son tus datos personales, va a verificar por esta parte que te comentaba del teléfono que esté correcto, tu edad, te va a preguntar a qué se dedica tu papá, tu mamá o tu esposa, qué hacen tus hijos, quién cuida a tus hijos mientras tú trabajas. No tengas miedo de este tipo de preguntas, normalmente las hacemos, 1, para ver quién va a cuidar a tus hijos mientras tú vas a trabajar, y 2, si no tienes algún familiar trabajando dentro de la empresa, cuando en la empresa existe una política de no familiares. Entonces, ese tipo de preguntas las va a realizar, te van a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es tu máximo nivel de estudios? Te van a preguntar, nos vamos a enfocar más en lo que es tu experiencia. Aquí te vamos a preguntar cuánto tiempo estuviste trabajando en esta empresa, cuáles fueron tus principales actividades. Ya dependiendo de la posición te va a hacer más preguntas específicas, ¿no? Por ejemplo, si busca un montacarguista que maneje hombre a pie, te va a preguntar, ¿sabes manejar este tipo de montacargas o no sabes manejar este tipo de montacargas? Te va a preguntar cuánto estabas ganando, cuáles son las prestaciones que recibes en tu último empleo, porque buscamos igualar el sueldo y las prestaciones que tenías en tu último empleo. También te van a preguntar el motivo de tu salida. Esa es una pregunta que sí o sí te vamos a hacer y que es muy importante que respondas de forma honesta, porque nosotros realizamos una investigación en donde llamamos y preguntamos a la empresa si efectivamente ese fue el motivo del por qué te saliste de la empresa o no. Entonces esas son a grandes rasgos las preguntas que te van a realizar para lo que son posiciones como tipo auxiliares. Hay otro tipo de preguntas que te pueden hacer, pero ya son en otro tipo de posiciones. Dependiendo de la posición. Exacto. Por ejemplo, si eres chofer, pero seguramente te van a preguntar cómo era esta parte de si manejabas valores, por ejemplo, para ver qué tan responsable, que no te vas a ir con todo el dinero. Claro, con todos los productos. O con todos los productos, o si los vas a vender, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas ya va a variar un poquito dependiendo del puesto para el que te estés postulando. Perfecto. Oye, aquí Brando nos pregunta,
¿Conviene más un trabajo que te paguen a la semana o a la quincena? Es que en la mayoría de los trabajos te pagan a la quincena, pero te pagan bajo comisión, pero por lo regular ganas menos de lo que te dicen. Eso yo supongo que es por el sueldo bruto y el sueldo neto y demás, ¿no? Pero, ¿qué conviene más entonces? Pues ya depende de cada persona. Yo el esquema de pago que sí veo como muy pesado es el mensual. Porque ese sí termina la persona así como que ya arrastrándole, así como que, Dios, por favor, ayúdame. Ese sí yo lo veo. Yo te puedo decir, depende mucho de ti. A mí me gusta mucho el esquema semanal, porque la verdad es que cada semana pues está recibiendo. Claro. Hay empresas que pagan de forma catorcenal, ese también es muy bueno. Yo te diría, más que enfocarte en el esquema de cómo te pagan, si te pagan quincenal o te pagan semanal, enfócate en que el sueldo sea realmente el que tú necesitas, y ya en base a eso te puedes administrar. O sea, ya tú puedes dividir tu quincena, esta semana 1 y esta semana es 2, y es prácticamente lo mismo. Claro, perfecto. Entonces, pues depende de tus necesidades, Brandon, en lo que tú quieras. Al final, no tiene nada que ver si te pagan quincenal o semanal con que te baje o te suba el sueldo. O sea, no. Los impuestos, digamos, son los mismos. Sí, exactamente. Perfecto. Ok. Y también otra pregunta que a todos nos pasa. Cuando salgo de la entrevista, ¿cuándo es prudente marcar para preguntar el estatus de mi solicitud? Ok, aquí vamos un paso atrás. Ajá. Yo te recomiendo que en la entrevista de trabajo le preguntes al reclutador qué tanto le surge la posición, para que más o menos así tú te puedas dar una idea de si el proceso va a ser muy largo o va a ser muy rápido. Por ejemplo, ¿no? Si el reclutador te dice, bueno, para la posición realmente nos surge, hoy es viernes, entonces planeamos que para el miércoles de la próxima semana la persona ya esté contratada, y si ya es jueves y no te llamó, pues ese es un mensaje de que no fuiste seleccionado para el proceso. Claro. Entonces, yo te diría, mejor en la entrevista pregúntale. El proceso, ¿le surge colocar la persona o no le surge? ¿Qué tanto tiempo se va a tomar el proceso? Para que así tú te des cuenta si el proceso va a ser largo o va a ser corto. Esa es la primera, y también para que vayas organizando, ¿no? Oigan, familia, ¿saben qué? No voy a poder salir, o no voy a seguir buscando empleo hasta que me definan si me quedo o no en esta posición. Ahora, yo te recomiendo que esperes una semana. Si tu entrevista es hoy viernes, entonces espera hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes, para ponerte en contacto con el reclutador y preguntarle si continúas o no en el proceso de selección. Perfecto. Oye, aquí, Fernando Barrera nos dice que contestemos todas las preguntas. Fernando, pregúntanos y te contestamos con muchísimo gusto. Igual bien, pero que sean preguntas concisas, porque hay veces que nos cuentan así como toda una situación y a veces es complicado como contestarlas en vivo. Pero sí, con muchísimo gusto les vamos a contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Volviendo a este tema de la entrevista, de cuánto tiempo nos vamos a tardar. Entonces, depende del tiempo de cada empresa, ¿no? O sea, porque hay veces que nos pasa mucho, ¿no? Mandamos la entrevista y está el típico de es que no me han hablado, ¿cuándo me van a hablar? O cuando ya nos rechazan, ¿no? O sea, porque a todos nos molesta mucho el yo te llamo y nunca nos llaman. Entonces, es algo real, ¿no? Que pasa que nunca nos llaman. Entonces, es algo que a lo mejor pues a las personas creo que nos tiene que quedar muy en claro que muchas veces los reclutadores no nos van a hablar para decirnos que no nos quedamos con el trabajo. Claro, y aquí quiero explicar por qué. Bueno, por lo menos desde mí, porque yo a veces no hablaba, ¿no? Es muy difícil agarrar el teléfono y decirle a la persona que no se quedó en la posición, de verdad. O sea, se los juro que para mí implicaba un esfuerzo como ¿cómo le digo que no se quedó? ¿Cómo le digo que no fue el candidato seleccionado? Yo siempre lo hacía, pero sí te puedo decir que realmente es muy difícil, es muy complicado, porque en ocasiones hay otros factores que no solamente dependen del reclutador, sino que ya dependen de otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, les hacemos un examen médico, si en el examen médico el doctor dice tiene sobrepeso y no puede subirse al montacargas por su propia seguridad, entonces va a ser muy penoso decirle, no te quedaste porque tienes un poquito de peso. Entonces hay que ser un poquito empáticos ante este tipo de situaciones que a veces sí son muy difíciles para nosotros. Y si quieres recibir realmente una crítica constructiva del por qué no te quedaste, tienes que estar abierto. Claro. Porque en ocasiones yo les decía, mira, no te quedaste por esto, y me empezaban a gritar y me empezaban a insultar. Entonces yo decía, bueno, ¿quieres o no quieres saber qué es lo que realmente está pasando? Entonces ahí también uno tiene que ser
pues paciente, ¿no? fuerte, Sí, fuerte. fuerte en el aspecto de sí quiero que me digas, pero cuando me digas no me voy a cerrar a lo que me estás diciendo. Claro. No te voy a insultar, no te voy a decir algo negativo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Perfecto. Entonces, sí se vale nosotros hablarle a la empresa para pedir retroalimentación. O sea, sí es válido. Sí, mi mejor recomendación, porque a veces también por falta de tiempo no lo hacemos, como te digo, no solo reclutamos una sola posición, sino que, por ejemplo, para una posición operativa, te puedo decir, tenemos que entrevistar a veces hasta 30 personas operativas. Imagínate llamarle a los 30 y luego entrevistarlos, y luego entrevista a los otros, y luego revisa el estudio de las referencias, y luego pídele sus papeles. De verdad que sí es demasiado trabajo. Entonces yo lo mejor que te podría decir es, pregúntale, ¿para cuándo tienen pensado contratar esta posición? Y ya si llega esa fecha y no te han llamado, pues es porque no te quedaste. Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos me tengo que esperar para decir ya, no me hablaron? Híjole, depende muchísimo, porque a veces decimos, sí nos surge la posición, y a la hora de la hora, la persona que sería tu jefe no te puede entrevistar porque pasó algo con un embarque, por alguna situación, y entonces a nosotros, ¿sabes qué? Espérate, dile que en la próxima semana, ¿no? Claro. Y entonces el candidato a lo mejor piensa que ya lo descartamos, y no. La realidad es que algo en la empresa sucedió, una situación de emergencia que no nos permite entrevistar al candidato. Ok, entonces te cambio la pregunta. ¿Qué tanto tiempo me tengo que esperar? O sea, después de que fui a una entrevista y no me han llamado, pero pues a lo mejor y tengo la idea de que pues el proceso se está tardando. Claro. Pero pues obviamente yo quiero trabajar, entonces mando más solicitudes. O sea, ¿cuánto tiempo me tengo que esperar como para volver a mandar otra solicitud a otro lado? Tú mándalas, ¿por qué? Porque al final no sabemos si envías una nueva solicitud y recibes una mejor oferta de empleo. Claro. Entonces tú mándalas. Como siempre les digo a mis clientes, el que tiene la última palabra eres tú. Entonces tú puedes decirle, ¿sabes qué? Recibí una mejor oferta de empleo, una disculpa, no lo tenía pensado, pero me conviene más este trabajo. Entonces, al final uno tiene que buscar lo mejor para nosotros. Entonces, tú síguete postulando, si te llaman, qué bueno, y si no, lo sentimos. Perfecto. Bueno, Yuris Sigtuna nos nos pregunta, ¿todas las vacantes en Empleo Listo son verídicas o cómo sé que lo son? Bueno, nosotros en Empleo Listo tenemos un filtro en el que verificamos que las vacantes sean pues completamente reales. Muchas veces pues al final somos humanos, no somos perfectos, entonces hay veces que se nos escapa una y otra, pero mira, o sea, trata siempre, en cualquier bolsa de trabajo, ya sea Empleo Listo, sea OCC Mundial, sea la que tú quieras, tú checa, siempre investiga la empresa antes de mandar la solicitud, porque luego hay veces que dices, no sé, me pagan 50,000 pesos por un trabajo de medio turno, entonces también ahí como que dices, bueno, como ¿por qué me van a pagar tanto por medio turno? También hay que tener un poquito de colmillo, ¿no? De decir, híjole, pues yo creo que esto no es verdad, o sea, pero pues la idea sí es investigarlo, en Google lo puedes investigar, metes el nombre de la empresa y vas a ver que te va a salir muchos resultados y puedes ver tú como que recomiendas para saber si es una vacante verdadera. Claro. Cualquier vacante que te pida dinero es una vacante falsa. Claro. Otra cosa que puedes hacer es ir a Google Maps. Como dice Fernanda, colocas lo que es la dirección de la empresa para que veas si efectivamente existe y ve cómo está la zona, ¿no? Si ves que la zona es como una casa, ese es un foco rojo, claro, en donde debes de tener mucho cuidado. Si ves que es una fábrica, entonces no hay nada por qué temer, ¿no? Desafortunadamente las vacantes falsas pueden existir en todos lados, en el periódico, bolsas de empleo, en todos lados pueden haber ofertas de empleo falsas, pero hay que tener mucho cuidado en verificar que realmente no. O sea, no mandar por mandar, sino siempre checar antes de. O manda tu oferta, tu postulación, pero antes de acudir verifica que sí, efectivamente, claro, si nunca has oído de la empresa, que sí existe. Pues exactamente. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, se nos fue como agua. Sí. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Consultoría en Desarrollo y en Empleo Listo. ¿Cuáles son tus redes sociales? Claro que sí, en Facebook nos encuentran como Consultoría en Desarrollo. En lo que es LinkedIn también, que es una gran red social, nos pueden encontrar como Consultoría en Desarrollo. Y en YouTube pueden acceder a todos los videos que he creado para darles tips en su búsqueda de empleo. Y me pueden encontrar como Iscaret García Flores.
Perfecto, Isabel. Pues muchísimas gracias. Nosotros los esperamos en otro episodio de Empleo Listo TV, en donde les vamos a seguir dando tips para pues toda esta parte del mundo laboral, todo lo que tengan alguna duda, algún tema que quieran que toquemos en siguientes programas, déjenos en los comentarios. Con muchísimo gusto les vamos a pues tratar de hacer programas dinámicos para ustedes. Entonces pues los esperamos y muchísimas gracias por quedarse todo este tiempo viéndonos. Muchas gracias. Bye bye.